¡Wow, chavales! Porque en el día de ayer por fin tuvimos el sorteo de la fase de grupos de la Champions League. Ya sabemos qué equipos se enfrentarán entre sí en los primeros 8 partidos de este torneo. Así que hoy en este videito voy a hacer esta tier list en la que les voy a decir cuáles son los equipos que se van a clasificar a la siguiente ronda, cuáles quedarán completamente eliminados y quiénes tendrán que pasar por ese playoff previo. Tengo que decir que he estado analizando todos los partidos, he estado viendo más o menos quién tiene cruces difíciles, ya lo tengo por aquí preparado y les voy a exponer un poco todos y cada uno de los elegidos, todas y cada una de mis decisiones, ¿vale? Vamos a empezar de abajo para arriba. Tenemos aquí pa' tu casa. Esto venía así, no lo he puesto yo. Vamos a poner eliminados, ¿no? Eliminados por aquí. Y luego te vienen, pues bueno, ordenados desde el top número 1. Voy a poner aquí top 1, no sé por qué te ponen top 2. Y luego aquí vamos a poner del 2 al 8. Los he intentado ordenar más o menos realista, pero ya saben ustedes que en un torneo en el que se enfrentan varios equipos a equipos diferentes entre sí y encima luego los reúnen en la misma tabla, habiéndose enfrentado cada uno a 8 equipos diferentes, es muy difícil clavarlo, pero lo voy a intentar ordenar lo mejor posible, lo mejor que pueda, para que quede lo más realista y lo más acorde a lo que vamos a ver en la realidad. Empezamos con el peor equipo de todos. Vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Quién es el primer equipo eliminado de esta Champions League? Pues ni más ni menos que el Karabakh. Aquí ni siquiera me he plantado a mirar los rivales que tienen, porque es que no es necesario. Ya solo sabiendo que es el Karabakh, es que es completamente imposible que esta gente pase de ronda. Ya hay varios equipos así. Por ejemplo, tenemos el Slavia de Praga, que además aquí sí que estuve analizando un poquito y tienen rivales bastante potentes, algunos de ellos, y la gran mayoría yo creo que se van a conseguir cargar a este equipito. Yo creo que en los eliminados vamos a estar prácticamente todos de acuerdo, porque suelen ser equipos así, el Slavia de Praga, el Karabakh, equipos que se clasifican todos los años a la Champions y no suelen dar un buen desempeño. El siguiente equipo a lo mejor sorprende bastante, porque el año pasado casi hace la machada y casi se mete ahí clasificado a la siguiente ronda, y es el Brujas. ¿Y por qué creo que el Brujas va a quedar eliminado? Aparte de porque es un equipo pequeñito que no debería competir por clasificarse a los octavos de final o al playoff de la Champions, es que tienen unos rivales de autentiquísimos locos. Es que es imposible que esta gente te pase siquiera la primera ronda. Es una autentiquísima locura lo que les ha tocado y la mala suerte que han tenido en el sorteo, encima siendo uno de los clubes favoritos para quedar eliminado desde el principio. Seguimos ahora con el Kairat, equipo de Kazajistán, que es uno de los rivales del Real Madrid. Tiene además también rivales bastante complicados por ahí, rivales bastante fuertes, y yo te diría que prácticamente los 8 equipos a los que se enfrentan son capaces de ganarles. Es que es un rival que lo más duro que tiene es que están muy lejos de Europa, y que a lo mejor en casa pueden ser fuertes contra equipos de su mismo nivel. Si se enfrentan contra un Karabakh, pues ellos parten con ventaja por estar en su campo, pero por lo demás es que no tienen nada que... no sé, nada que mostrar, nada que les haga diferenciales con respecto al resto. El Pafos, prácticamente lo mismo, un equipo de Chipre. Es muy complicado que lleguen lejos en esta Champions League. Continuamos ahora con el Eintracht de Frankfurt, otro equipo que tampoco que sea completamente desastroso, pero el problema que tiene es que le ha tocado una fase de grupos completamente escandalosa. No tan al nivel del Brujas, porque lo del Brujas ya es un nivel mucho más exagerado, pero el Eintracht también tiene rivales bastante difíciles. Bueno, el Brujas te lo voy a poner por aquí, porque es más difícil que se clasifique el Pafos al Brujas, ¿no? Y yo creo que el Eintracht también va a tener ese problema de que le ha tocado una fase de grupos prácticamente imposible de pasar. El Olympiacos lo metemos por aquí, también un equipo muy pero que muy débil y que absolutamente todo el mundo piensa que no va a pasar de esta fase de la liga. Seguimos con el Unión Saint-Gilloise, otro equipo muy pero que muy débil. Yo creo que es que no hace falta ni argumentarlos, ¿no? Tenemos por aquí, chavales, yo creo que una de las sorpresas, porque mucha gente piensa en equipos holandeses y siempre te pone por delante al PSV Eindhoven antes que al Ajax. Antes que al Ajax de Ámsterdam. Estos últimos años han estado bastante mal el Ajax, a pesar de ser un equipo historiquísimo. Y pues normalmente en las últimas temporadas el PSV le suele superar, suele tener mejores plantillas. Pero yo creo que viendo los rivales veo más posible que el Ajax quede más arriba que el PSV Eindhoven. Continuamos ahora con el Bodo Glimt, equipo que me da muchísima pena porque es un equipo al que le tenemos muchísimo cariño después de la Europa League que se hicieron el año pasado, llegando lejísimos, llegando hasta semifinales y cayendo contra el Tottenham Hotspur, pero que viendo los rivales que tienen es completamente imposible que pasen de esta fase de liga.
Ahora tenemos una sorpresa, creo yo, porque nos encontramos al Sporting de Portugal. Equipo al que muchísima gente tiene respeto, equipo que muchísimos de ustedes seguramente si les pregunto uno a uno me dirán que va a pasar sí o sí, que se va a clasificar, pero yo creo que tienen la imagen errónea del Sporting de Portugal porque ustedes están contando con Víctor Gyökeres en la delantera. Ahora que no está Gyökeres, yo creo que va a ser un equipo muchísimo más simplón y muchísimo más sencillo de ganar por equipos de la Champions, ¿no? El año pasado el Sporting dio la campanada pues porque le ganó, por ejemplo, al Manchester City y aún así creo que ni se clasificaron, ¿no? Es que el Sporting tampoco es que tenga mucho más. Yo creo que no van a dar para poder clasificarse a la siguiente ronda. Y para terminar, si no me dejo a nadie, creo que el siguiente equipo que va y que cierra la lista de eliminados es ni más ni menos que el Copenhague. Un club que yo creo que se va a quedar a las puertas de clasificarse, no porque sean un gran equipo, sino que principalmente porque en la Champions League a día de hoy con este formato se clasifica todo el mundo, siendo 24 los clasificados. Es que es muy difícil no clasificarte y si no te clasificas pues has hecho un fracaso descomunal. A partir de aquí, todos estos equipos que están viendo, amigos, son clasificados a la siguiente ronda. Ya sea al playoff o ya sea entre los 8 primeros equipos, entre los 8 mejores equipos de la Champions de toda Europa y que pasarían directamente a octavos de final. A partir del puesto 8 hasta el 24 irían a un playoff donde se tienen que enfrentar entre sí para ver si pasan a octavos de final o no. Empezamos con el peor equipo de los clasificados, que para mí va a ser el Newcastle. Tienen rivales bastante duros, tienen rivales bastante complicados. Yo creo que se pueden quedar ahí al borde de quedar completamente eliminados, pero lógicamente los veo muy por encima de todos estos equipos que se han quedado fuera de la Champions League. Continuamos ahora con el Ajax de Ámsterdam, que creo que tampoco es que tengan rivales tan complicados. Sí que es cierto que hay alguno que se le puede complicar por ahí, pero yo creo que el Ajax debería de solventarlo sin ningún tipo de problema y clasificarse a la siguiente ronda. Por ejemplo, el Ajax tiene por ahí el Chelsea, tiene por ahí el Inter, lo tengo por aquí en pantalla, pero luego sí que es cierto que tienen Olympiacos, tienen Galatasaray, Karabakh, algunos que otros equipos que yo creo que les pueden ser prácticamente una free win. El siguiente equipo clasificado a la siguiente ronda es el Benfica. Creo que el Benfica, a pesar de que en Champions se le suele dar bastante bien, suelen tener bastante buenos equipos estas últimas temporadas, yo creo que les va a costar mucho por alguna que otra baja que han tenido, como la de Álvaro Carreras, han tenido la baja de Ángel Di María, ¿sabes? Han tenido bastantes bajas importantes y encima también tienen algún que otro rival bastante chungo, como es el Real Madrid, el Chelsea, el Leverkusen, la Juventus, el Nápoles, el Ajax de Ámsterdam que estábamos hablando antes, el Newcastle. Son rivales muy pero que muy complicados y creo que el Benfica, si se clasifica, pues es porque es un equipo muy fuerte en su campo y que acabará dando la sorpresa en alguno de los partidos, porque es que si no, ya prácticamente están en el pozo. Con la mala suerte que han tenido con sus rivales, es que es para que se vayan completamente eliminados y vamos, sin ningún tipo de problema. Ahora nos encontramos con el Villarreal, que yo creo que también ha tenido bastante mala suerte con sus cruces, ya que se enfrentan contra el City, el Dortmund, la Juve, Leverkusen, Ajax, Tottenham, pero en cuanto a nivel los veo muy superiores a algunos rivales que están en la parte baja del cuadro, ¿no? Así que yo creo que el Villarreal se podría llegar a clasificar, ya sea en los últimos puestos o incluso llegándose a meter por aquí, porque el Villarreal este año tiene muy buena plantilla y ojito que no van a caer tan fácilmente. Nos vamos ahora con el Olympique de Marsella, que ha tenido un poquito de mala suerte también en este sorteo. No ha sido el sorteo ideal para los franceses, ya que por ejemplo se tienen que enfrentar a Liverpool y Real Madrid, pero luego sí que es cierto que tienen rivales como el Brujas, el Sporting de Portugal, el Unión Saint-Gilloise, que se supone que deberían ser capaces de ganar y clasificarse a la siguiente ronda de la Champions, aunque tampoco es que yo les vea con un plantillote increíble capaz de meterse en rondas altísimas de la competición. El siguiente club que meto es el Athletic. Yo creo que lógicamente tienen muchísimo mejor equipo que el resto de clubes. A lo mejor los que le pueden competir pues son los que están en su mismo rango, pero de abajo, de estos equipos eliminados, no hay ninguno que tenga mejor plantilla que el Athletic Club a día de hoy. El Athletic Club tiene mejor equipo que todos estos de aquí, al 100% estoy seguro. Lo que más les puede joder es que tampoco han tenido muchísima suerte con el sorteo, pero hay equipos como el Sporting de Portugal, al que yo creo que le ganan, el Slavia de Praga, al que yo creo que le ganan, el Karabakh e incluso el Newcastle yo creo que les puede dar pelea, y hasta el Atalanta yo creo que le puede dar pelea el Athletic Club a día de hoy, o el Borussia Dortmund también.
Luego PSG y Arsenal sí que veo muy difícil que el Athletic les gane, pero imagínate un empate contra el Arsenal. Al final estos son partidos, tanto contra el PSG como contra el Arsenal, juegan en su propio campo, juegan en San Mamés. Es una salida complicada y cuidado que no den la sorpresa en alguno de estos partidos. Continuamos con el Galatasaray, no porque yo crea que tengan mejor plantilla que el resto de clubes, sino porque el sorteo ha sido bastante benévolo con ellos, dándoles rivales como el Eintracht de Frankfurt, dándoles rivales como el Bodo Glimt, dándoles rivales como el Ajax, dándoles rivales como el Unión Saint-Gilloise, y yo creo que la plantilla del Galatasaray ha fichado bastante bien, suficiente para clasificarse a la siguiente ronda de la Champions. Tienen jugadores como, yo que sé, como por ejemplo Osimhen. Tienen varios futbolistas pero que muy top en el equipo, que pueden darles la victoria y que se clasifiquen a la siguiente ronda. A lo mejor lo he puesto muy arriba porque, por ejemplo, yo el Galatasaray no lo veo más fuerte que el Athletic, pero creo que el Galatasaray tiene algunos partidos más fáciles que los del Athletic Club, ¿no? Continuamos con el Mónaco, el equipo francés que se enfrenta entre otros clubes al Real Madrid, también al City, a la Juve. Yo creo que se han reforzado bastante bien en este mercado de verano y que pueden hacer un gran papel en esta Champions League, teniendo mejor plantilla que sus rivales. Y ahora sí, chavales, pasamos a los que están del top 9 al 16. ¿Cuál es la diferencia entre el top 9 y 16 y el 17 y 24? No tengo ni la más remota idea. A ver, creo, si no me equivoco, que cuando acaba la fase de liga y se hace el playoff, se enfrentan los que están del 9 al 16 contra los del 17 al 24. En plan, no te puede tocar cualquier equipo desde el 9 al 24. Tiene que ser que los equipos de aquí, los que queden en este grupo, se enfrenten a estos, ¿no? Que han quedado como un puesto más abajo. Así que quedar lo más arriba posible te ayuda, porque se supone que te vas a enfrentar contra peores equipos que si quedas más abajo, ¿no? Vamos ahora, chavales, y empezamos con el que yo creo que va a ser el peor de estos equipos, y se trata del Borussia Dortmund, un equipo que es, sin ningún tipo de dudas, el más débil del bombo 1, y tampoco es que hayan tenido muchísima suerte con el sorteo, enfrentándose a clubes como el Tottenham, Athletic Club, Juventus, Villarreal, Manchester City, Inter, a excepción del Bodo Glimt y el Copenhague, que le han tocado, yo creo que los rivales más difíciles que le podían tocar en cada bombo. Aún así te lo he metido tan arriba, pues por el motivo de que es el Borussia Dortmund, y es un equipo con bastante caché, que suele jugar bastante bien en la Champions, suele pasar un par de rondas como mínimo y dando siempre buenos papeles, sobre todo en estas últimas Champions. Continuamos ahora, vamos con la Juventus de Turín, el equipo italiano que no es que esté pasando por su mejor momento, pero yo creo que a día de hoy, pues con el grupo que les ha tocado, con los rivales que les ha tocado, es que perfectamente se te puede meter aquí o incluso entre los 8 primeros. Si la Juve está fuera, la de Cristiano Ronaldo, aquella que quedaba eliminada tempranísimo en Champions, que tenía siempre mucha mala suerte, y les tocara a este grupo, es que literalmente te quedaban entre los 8 primeros y lucharían por el top 1 o top 2. Con la Juve actual, pues yo creo que les puede costar un poquito más, pero aún así son rivales muy sencillitos, a excepción de el Real Madrid y el Villarreal, Benfica tal vez. Es que el resto deberían de poder ganarles sin ningún tipo de problema. Y bueno, y el Dortmund también, con el Dortmund también va a haber pelea, que yo creo que son dos clubes que están bastante igualados a día de hoy. Ahora nos toca el Bayer Leverkusen, equipo que si te pongo tan abajo es porque esta temporada lo han desmantelado por completo. Tienen rivales, algunos rivales sencillos, el PSV, el Olympiacos, tiene el Copenhague. Yo confío bastante en que el Leverkusen mínimo se consiga clasificar. Veremos qué tal, a ver si no lo han desmantelado del todo y pueden seguir rindiendo a un buen nivel para luchar en esta Champions League, cosa que veo bastante complicada. Si no pelearon el año pasado, este año sin Florian Wirtz y sin Xabi Alonso lo tienen jodidísimo, y sin Jonathan Tah también recordamos en la defensa. El siguiente club que nos encontramos es la Atalanta, otro equipo italiano que tampoco es que tenga rivales muy potentes. Se enfrenta por ahí contra el Brujas, Eintracht de Frankfurt, el Slavia de Praga, el Marsella. Lo más difícil seguramente es el Athletic Club y lógicamente los dos equipos del bombo 1, que son Chelsea y PSG, ¿no? Y luego tienen como último partido el Unión Saint-Gilloise. Yo creo que el Atalanta también la han desmantelado un poco, también han caído bastante de nivel, pero a día de hoy se supone que el Atalanta debería tener nivel más que suficiente para clasificarse mínimo a la ronda del playoff. Ahora nos vamos, amigos, con uno de los equipos que yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas de esta Champions League. Y se trata del Nápoles, campeón, actual campeón de la Liga Italiana. Ganó el año pasado con Scott McTominay, que fue el mejor jugador de toda la competición, y que les ha tocado un grupo completamente irrisorio. Les ha tocado, aparte de Chelsea City, les ha tocado por ahí el Frankfurt, el Benfica, el Sporting, el PSV, el Karabakh y el Copenhague.
de estos partidos es que literalmente tienen que ganar 6 de 8, 100%. Así que es que yo creo que pueden estar incluso a punto de meterse entre los 8 primeros. Podrían hacer la machada y meterse, ¿eh? De eso podría ser una apuesta bastante arriesgada, porque es cierto que los equipos que están, los que he puesto en el top 8, pues son clubes con muy buenas plantillas y muchísimo mejores que la del Nápoles. Pero en cuanto a rivales, que perfectamente se te pueden meter ahí, Veremos qué tal. Ojito al Nápoles, que lo veo el primer gran candidato para meterse entre los 8 primeros, aunque te lo dejo por fuera. El siguiente equipo, chavales, por delante del Nápoles, te meto al Real Madrid. Es cierto que al Real Madrid le ha tocado una fase de grupos muy complicada, unos rivales muy jodidos. Está por ahí el City, el Liverpool, la Juve, el Benfica, el Marsella. Luego encima tienen que visitar Kairat. Entonces, ¿por qué? Si el Real Madrid tiene una fase de grupos tan complicada, te lo pongo tan arriba. Pues yo creo, chavales, que el Real Madrid lo he puesto tan arriba porque es el Madrid. Llega a tener esta fase de grupos la Juve y te la pongo prácticamente eliminada. La llega a tener el Dortmund, te lo pongo prácticamente eliminado. Pero siendo el Real Madrid, yo los veo muy capacitados para pasar a la siguiente ronda, mínimo a la ronda del playoff, y ni de coña en el top 8 porque es un grupo muy pero que muy difícil. Ahora tenemos por aquí al Inter de Milán, el actual subcampeón de la Champions, que tiene, pues bueno, una fase de grupos muy tranquilita. Tiene por ahí, le ha tocado el Dortmund, que es la gran cenicienta del bombo 1. Luego sí que es cierto que tiene Arsenal y Atlético de Madrid, pero luego tiene Slavia de Praga, Ajax, tiene el Kairat en casa encima, no tienen ni siquiera que viajar a Kazajistán. Tienen el Unión Saint-Gilloise. Yo creo que el Inter va a ser una fase de grupos muy pero que muy buena, y que se va a clasificar entre los 16 primeros como mínimo. Ahora tenemos, chavales, el último club de todos antes de meternos con los que entran en el top número 8. Y para mí, el último club que se queda a las puertas de entrar es el Manchester City. Yo creo que el City se va a quedar por ahí, va a estar a puntito de entrar, pero no se va a meter, principalmente porque a día de hoy no es el Manchester City mítico que nosotros recordamos de hace 2-3 temporadas con Kevin De Bruyne, Haaland, un equipazo auténticísimos locos que ganó todos los títulos. Han decaído mucho, pero aún así tiene una fase de grupos que ha sido muy benevolente con ellos. Tienen el Dortmund, yo creo que son capaces de ganarles, además en su campo, en el Etihad. Luego el Real Madrid sí que es un campo complicado, el Bernabéu. Luego el Leverkusen, yo creo que le pueden ganar perfectamente, además en casa. Villarreal deberían ser capaces de ganar. Contra el Napoli lo van a tener complicado. Bodo Glimt, Galatasaray y Mónaco lo van a ganar 100% seguro. Yo creo que el Manchester City se va a quedar ahí a las puertas y no va a pasar tantas penurias como el año pasado, ni de broma. ¿Cuál es para mí el equipo top número 8 de esta Champions? El Atlético de Madrid. Y no te lo pongo más arriba al Atleti porque, bueno, primero porque están haciendo una temporada de mierda, y segundo, pues porque van a ver ustedes que el resto de clubes son de lo más top que hay en Europa. ¿Por qué te lo he metido aquí al Atleti? Pues porque creo que han sido también muy benevolentes con ellos en la fase de grupos. Fíjense lo que les ha tocado. Le ha tocado Frankfurt, Bodo Glimt, PSV, Unión Saint-Gilloise, Galatasaray. Hay 5 equipos a los que el Atlético de Madrid les tiene que ganar sea como sea. Pero sea como sea, es completamente imposible que pinchen. Ya luego ustedes saben que el Atlético de Madrid ahora mismo está pasando por una crisis muy grande. Otra cosa es que luego pinchen. Pero sobre el papel, es que la mayoría de partidos los deberían ganar. Luego contra el Inter va a estar igualado. Contra el Liverpool sí que creo que se van a llevar una. Y contra el Arsenal también, 100%. Esos equipos sí que le van a ganar. Y por eso están por encima de ellos principalmente. Bueno, el Inter no. El Inter no lo... No, el Liverpool no. Ah, no, sí, el Liverpool sí está, perdón. Me he confundido con el Inter. El Inter yo sí que creo que va a estar bastante igualado con el Atlético de Madrid en cuanto a nivel en ese partido. Siguiente club es el Bayern de Múnich. Otro año más que el Bayern tiene una fase de grupos sencillita. Le ha tocado por ahí el Brujas, le ha tocado el Sporting de Portugal, PSV, Unión Saint-Gilloise, Pafos. Siempre al Bayern le tocan fases de grupos de mierda, con equipos de absolutísima basura, y tienen siempre un partido donde meten 15 goles. Entonces yo creo que esto va a pasar perfectamente en 2-3 partidos, que el Bayern de Múnich gane por 15 goles, y eso le dará un golaveraje espectacular de cara a meterse a la siguiente ronda de la Champions. Tenemos ahora por aquí el Tottenham Hotspur, equipo que yo creo que se ha reforzado muy bien, seguramente los que mejor se han reforzado de cara a esta Champions League, y encima les ha tocado, yo creo que el grupo más fácil de los que hemos visto hasta el momento. Tenemos por ahí el Dortmund, que es el más fácil del bombo 1.
Villarreal puede ser complicado. Luego tienen Frankfurt, Slavia de Praga, Bodo Glimt, Copenhague, Mónaco. A todos estos clubes le deberían ganar sin problemas. El único que le puede dar problemas, lógicamente, es el Paris Saint-Germain. Yo creo que el Paris Saint-Germain a día de hoy los destroza. Y bueno, no los destroza tampoco mucho porque en la final de la Supercopa le dio problemas. Pero se me entiende, ¿no? Yo creo que el PSG es favorito. Y además fuera de casa encima para el Tottenham. Y luego el Villarreal les puede dar alguna que otra complicación. Pero yo creo que el Tottenham a día de hoy, tal y como se han reforzado, la plantilla que tienen y cómo les va en la Premier League, 100% el Tottenham pasa. Tenemos por aquí ahora el Arsenal, un equipo que ya el año pasado dio la campanada eliminando al Real Madrid. Y yo creo que este año no va a ser distinto. Van a ser una muy buena fase de grupos, ya que les ha tocado pues enfrentamientos bastante sencillitos a algunos de ellos. Luego también tienen el Bayern y el Inter, que contra el Inter yo creo que pueden ganar perfectamente. Contra el Bayern habrá que ver cómo vienen ambos clubes, pero yo creo que el Arsenal va a ser una buena fase de grupos. Se va a meter entre los 8 primeros. El Paris Saint-Germain, chavales. Paris Saint-Germain, que mucha gente ha dicho que tiene uno de los enfrentamientos más difíciles, porque le ha tocado Bayern, Barça, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting de Portugal, el Newcastle y el Athletic. Le ha tocado seguramente de las opciones más difíciles que habían en cada bombo, ¿no? El Tottenham era el más difícil de su bombo, Newcastle y Athletic también. Pero tú tienes que pensar, la Atalanta lo han desmantelado, el Leverkusen lo han desmantelado, el Sporting lo han desmantelado. Por plantilla, el PSG, a Newcastle, Athletic debería de poder ganarles. Contra el Tottenham, por plantilla, a priori se supone que también deberían de ganar, aunque le diera tantos problemas en esa final. Lo único, Bayern-Barcelona, que también pueden sacar algún punto, ¿no? Así que yo creo que el PSG muy probablemente se meterá entre los 8 primeros clubes de la Champions League. El siguiente equipo, amigos, tenemos por aquí el top 3. El top 3 de equipos de esta Champions. ¿Quién quedará primero? Yo creo que el tercero va a ser, amigos, el Chelsea. En su regreso a la Champions League, después de ser campeones del mundo, tienen una fase de grupos muy sencillita, a excepción del Barça y el Bayern, los del bombo 1. El resto deberían de poder ganar todos y cada uno de los partidos, y yo creo que van a estar ahí en la pugna por ser uno de los mejores equipos de toda Europa. ¿Y quién es para mí el club que tiene, pues ya sea una fase de grupo más sencilla o que por equipo debería poder pasarla sin más complicación? En mi opinión, ese club es el Fútbol Club Barcelona, y el Liverpool, que quedaría segundo en mi opinión. Quedaría más o menos igual que el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado quedó primero el Liverpool, segundo el Barça. Esta vez te pongo primero el Barça, segundo el Liverpool. El Barça le ha tocado literalmente un grupo de Europa League. Debería de ganar todos los partidos excepto el del PSG sin ningún tipo de problema. Y bueno, Chelsea le puede dar problemas también. Y luego tenemos el Liverpool, que pues bueno, más de lo mismo, ¿no? Tienen por ahí Frankfurt, tienen PSV, tienen Olympique de Marsella, Karabakh, Galatasaray. Clubes muy sencillitos, y yo creo que el Liverpool va a dar la pelea. Y bueno, y luego los difíciles que tienen, que son Atlético de Madrid. Yo creo que el Liverpool le puede ganar al Atleti, y más en Anfield. Contra el Real Madrid, yo creo que el Liverpool le puede ganar perfectísimamente al Real Madrid, y además en Anfield. Entonces yo creo que el Liverpool va a estar de lo más top, de lo más arriba en esta fase de grupos de la Champions League. Y así es como se quedaría mi predicción, amigos. Déjenme por los comentarios, ¿creen que me he equivocado? Ya saben que yo soy un tío con muchísima idea de fútbol, que suele acertar siempre mis predicciones, así que tienen que estar atentos a esto. Acuérdense de mí, va a quedar así la Champions. Dejen su like si les ha gustado el vídeo, y también se pueden suscribir al canal. Hasta otra, y adiós, nos vemos, amigos. Descansen por ahí.